Visión Educativa Anáhuac. Una mirada profunda a la educación. Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a Visión Educativa Anáhuac, un espacio donde reflexionamos sobre los temas que construyen y desafían la educación de hoy. Soy Luz Adriana Martínez y para la conducción de este episodio me acompaña el doctor Edgar Martínez. En este episodio queremos detenernos en un aspecto clave en todo proceso educativo, la evaluación. Esa práctica cotidiana que tantas veces genera tensión, miedo o rechazo, pero que bien entendida puede convertirse en una poderosa herramienta para mejorar. Cuando hablamos de calidad educativa, solemos pensar en buenos resultados, en estándares, en logros, pero ¿qué significa realmente una educación de calidad? ¿Y cómo se relaciona con la evaluación? En este episodio vamos a conversar sobre cómo la evaluación puede ser mucho más que una calificación. En realidad es una herramienta para mejorar, comprender y transformar los procesos educativos. Junto al doctor Luis Medina Velázquez abordaremos por qué la evaluación suele generar resistencia, cómo impacta la equidad en los resultados y qué papel juegan hoy en día la tecnología y la inteligencia artificial en este panorama. Esto es Visión Educativa Anáhuac. Quédate. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. El doctor Luis Medina Velázquez es comunicólogo, pedagogo, maestro en educación y doctor en evaluación educativa por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una amplia trayectoria en docencia, investigación y formación de profesores. Ya ha coordinado programas de maestría, doctorado y sus líneas de trabajo se centran en la evaluación, la docencia y la innovación educativa. También ha colaborado con diversas instituciones nacionales e internacionales y se distingue por su mirada crítica y humanista sobre la evaluación como herramienta de mejora. Evaluar es más que calificar. Sí, me gustaría enfatizar algo que acabas de decir, Lucy, que es muy importante. Esta dupla entre evaluación y calidad, que son inseparables. Me gustaría hablar de la calidad, tú ya la has definido de alguna manera. La calidad, siempre que escuchamos esa palabra, pensamos en algo que es positivo, que es bueno, que es deseable, que de alguna manera tiene que ver con un conjunto de características, atributos o condiciones que se consideran ideales. La calidad siempre nos acerca al concepto de un ideal de perfección y por su parte la evaluación tiene como propósito emitir juicios de valor acerca de ese ideal de perfección para estimar en qué medida estamos cerca o lejos de alcanzar dicha calidad. Y ahora que lo comentas, esta dupla, me parece interesante algo que al menos es implícito desde algunas perspectivas, y es que a veces la evaluación se ve como algo negativo, ¿no crees? O sea, la calidad tiene esta parte positiva de ideal y la evaluación como algo que nos hace sufrir en algunas ocasiones. ¿Por qué crees que se da? Bueno, creo que dices muy acertadamente la percepción que muchas personas tienen acerca de la evaluación, porque la razón principal es que a nadie nos gusta ser evaluados, porque normalmente se le asocia a un proceso de rendición de cuentas y toda evaluación siempre tiene consecuencias. Entonces, el hecho de yo ser evaluado implica que otras personas van a emitir un juicio de valor acerca de mi trabajo, de mi desempeño, de mis resultados, y de alguna manera eso me va a afectar. Sin embargo, no hay que dejar de lado la idea que lo que busca y por esencia tiene la evaluación es que gracias a la evaluación podemos mejorar. En otras palabras, lo que no se evalúa no se puede mejorar. Es bien interesante, ¿no? Y creo que no hay que olvidar esta parte. La fin de la evaluación no es evidenciar lo malo,
sino ponerlos como peldaños, ¿no? Que son para mejorar. Creo que es muy bien, muchas gracias. Y bueno, a mí me surge la inquietud porque como pedagogos, como educadores o como personas y todos los que seguramente nos están escuchando, pues sabemos que la evaluación tiene este propósito de mejorar, de identificar qué hacemos bien y qué podemos hacer todavía muchísimo mejor. Pero ¿a qué crees que se debe? Aunque ya nos hablas un poquito de que se asocia con la rendición de cuentas, pero históricamente, ¿o por qué crees que nos hace falta esa cultura de la evaluación? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que nos digan en qué estás mal y que puede tener un impacto negativo? Creo que sí hace falta promover la cultura de la evaluación, sobre todo en el sistema educativo, porque muchas veces el estudiante va más por la calificación, por las consecuencias que eso conlleva, ahorita menciono a cuáles me refiero, que por el aprendizaje en sí mismo. Y la razón de esto creo que reposa en dos aspectos. El primero es que siempre el estudiante está consciente de que se tienen ciertas expectativas acerca de su rendimiento y de sus resultados por parte de sus padres. Entonces, el no satisfacer las expectativas de sus padres, pues puede llegar a ser motivo de preocupación por el estudiante. Y por otro lado, también, no hay que negarlo, también es importante en cierta medida las calificaciones porque eso nos da acceso a becas y a la posibilidad de ser certificados y pasar al siguiente nivel educativo. De lo contrario, pues yo me quedaría en situación de rezago. Entonces creo que hay muchas razones por las cuales se le tiene miedo a la evaluación. Que podríamos decir que generalmente lo asociamos como no alcanzar un resultado y nos centramos, incluso yo creo pensando un poco en esto que comentas, en lo que no logramos, pero de una manera negativa. O sea, no valoramos a lo mejor lo que sí fuimos capaces de hacer para ver qué aprendí y de lo que no logré, cómo puedo adquirir ese aprendizaje. Normalmente se le llama fracaso escolar a esa situación en la cual el estudiante no logra alcanzar las calificaciones que se esperan de él y que genera un sentimiento de culpa moral en el propio estudiante por no haber alcanzado dichos resultados, y esa culpa moral acaba por alcanzar a sus padres. Entonces, definitivamente creo que la evaluación es un mecanismo que nos debería ayudar a tomar conciencia de qué cosas tenemos que mejorar, porque no deberíamos de satanizar el error. El error es una fuente de aprendizaje, y el hecho de que alguien me haga ver mis errores me va a permitir corregir lo que estoy haciendo mal. Lo que no se evalúa, no se mejora. ¿Y de qué forma podríamos, o sea, qué necesitan nuestros sistemas educativos en general cambiar para tener esta perspectiva? Porque a veces incluso el profesor podría tener una perspectiva punitiva, ¿no? De la evaluación. ¿Cómo podríamos cambiar este concepto, Luis? Porque creo que es muy importante con lo que empezaste. Si queremos llegar a ese ideal, tenemos que pasar por la evaluación. Pero tenemos que cambiar, o tendríamos, ¿no? Creo que tendríamos que cambiar el concepto de evaluación para que no lo veamos negativo e ir hacia ese ideal. A nivel educativo, ¿cómo podríamos cambiar ese concepto, ¿no? Creo que debemos de empezar por los profesores. En primer lugar, a hacerles ver a los docentes que el propósito de la evaluación de ninguna manera es un propósito punitivo ni acreditativo, que consiste en poder poner calificaciones. Porque al final el profesor también puede utilizar la calificación como un mecanismo de control disciplinario con sus estudiantes, como amenaza. Entonces, lo más importante aquí sería hacerle ver al docente que la evaluación tiene un propósito formativo, que le va a ayudar al estudiante a tomar conciencia de lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, de sus estrategias de aprendizaje, las que le están funcionando, las que no, para poderlas mejorar y así tener la capacidad de aprendizaje autónomo y valerse por él mismo sin necesidad del profesor.
En ese sentido, también tendría el docente que tomar conciencia de que la evaluación, en última instancia, le permite obtener retroalimentación acerca de su propio trabajo. Pues, sabemos de muchos profesores que se jactan porque reprueban a muchos estudiantes y se consideran muy exigentes. Si nos ponemos a pensar de forma crítica, la labor de un docente es lograr que todos los alumnos aprendan. A mí me preocupa aquellos profesores que en lugar de tomar en cuenta que su labor es lograr que todo el mundo aprenda, lo que busquen es, para sentirse bien y tener cierto prestigio de exigencia académica, etcétera, reprobar a muchos estudiantes porque esa no es su labor. Y el manejo que se hace de la evaluación es más bien para sentirse reconocido, ¿no?, como un académico de alto nivel. Entonces creo que hay que cambiar ese imaginario en las conciencias de todos los profesores. Entonces podríamos decir que incluso así como lo explicas, que a veces o muchas veces malentendido, o utilizamos la evaluación como un instrumento de poder en lugar de un instrumento para mejorar, que esa es la esencia o el verdadero sentido de la evaluación, como un instrumento que nos permita mejorar y en este caso pues alcanzar esa pues calidad educativa de la que todo el mundo habla y que recientemente pues incluso salieron estos resultados de PISA donde pues nos fue muy mal y decimos no, pues es que es educación, una mala calidad. Entonces me parece sumamente interesante esta parte y necesario de cambiar esa concepción que se tiene sobre la evaluación. Y bueno, pues ya hablando un poquito más en lo macro, Luis, ¿por qué es importante que como sociedad, como pues incluso instancias, autoridades educativas de nuestro país, tomemos el verdadero significado de la evaluación? Definitivamente, para poder tener a los ciudadanos que un país necesita para poder funcionar como país, necesitamos asegurar la calidad del sistema educativo. Ahí es donde se hace muy necesaria la presencia de la evaluación. En este sentido, es muy importante, primero, garantizar la cobertura, es decir, que la educación llegue a todos los rincones del país. En ese sentido, la cobertura puede ser un indicador de calidad, pero no el único. Porque al final la educación es un derecho, y así está establecida en nuestra Carta Magna. En segundo lugar, hablar de que no solamente llegue a todos los rincones del país, sino que todo lo que se aprende y lo que se enseña en la escuela sea pertinente. Es decir, que sea valioso, que sea relevante para lo que los mexicanos necesitamos aprender para enfrentarnos en el día a día al mundo real en el que vamos a vivir. Es decir, que nos prepare para la vida y para el trabajo. En tercer lugar, el gran problema de la inequidad. La realidad educativa en el país es muy diversa. Tú hace rato hablabas también de las familias. De nada sirve tener buenas instalaciones y todos estos materiales de los que hablabas, equipar a las escuelas y demás, si también al interior de las familias no existe, por un lado, la nutrición adecuada de nuestros estudiantes, que llegan muchas veces hasta sin desayunar, por eso se crearon los desayunos escolares, llegan desnutridos, y por otro lado también el capital cultural. No es lo mismo los niños que pertenecen a una familia cuyos padres tienen cierto nivel de escolaridad y pueden darle muchas más oportunidades de crecimiento y de aprendizaje hasta los fines de semana, los temas que se hablan en la mesa, etcétera, que niños cuyos padres se dedican todo el tiempo trabajando y no tienen ese capital cultural. Entonces, otro de los grandes temas es el de procurar la equidad. Y no quiero dejar de mencionar uno más, que es el de la inclusión. El de la inclusión, y me refiero de todo tipo de inclusión, de personas con discapacidad física, intelectual, psicosocial, etcétera, pero también con diferentes características, grupos vulnerables, etcétera. Entonces, sí es todo un reto el poder ofrecer una educación de calidad para nuestro país. Luis, en cuestión de la evaluación, ¿cuántos niveles o dimensiones podría tener esta evaluación, ¿no? Porque la maestra Luz Adriana nos hablaba
de los resultados de PISA, ¿no? Pero siento que estos resultados no son igual que en un aula de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos distinguir los diferentes niveles de evaluación? Pues para tener una mejor idea de cómo se puede evaluar. Ok. Bueno, a ver si interpreté bien la pregunta. A mí me gustaría hablar de dos tipos de enfoques en la evaluación. El enfoque de la evaluación con un sentido, o más bien con una orientación normativa, y otra orientada a criterios o estándares. La evaluación normativa se refiere a si pudiéramos graficar los resultados de aprendizaje traducidos en calificaciones de un grupo social, en este caso, bueno, de todos los estudiantes de nuestro país, y poder comparar esa gráfica con los estudiantes de otro país del primer mundo, obviamente nuestros estudiantes, para empezar, pertenecen a un contexto diferente y no se pueden evaluar de la misma forma a los que tienen otras condiciones que a los que tienen las condiciones que tenemos los mexicanos. No son comparables. Y el hecho de hacer una evaluación normativa, lo que acaba haciendo es comparando los resultados de mis estudiantes, de mi sistema educativo, contra los de los demás sistemas educativos, de tal forma que acabamos haciendo rankings. Y eso no es la forma más adecuada de evaluar. Sobre todo para poder emitir juicios de valor que estén bien fundamentados. La mejor forma de evaluar, más que un enfoque orientado a la norma, tendría que ser un enfoque orientado al criterio o al estándar. Es decir, yo me voy a comparar no con los demás estudiantes de otros países, ni siquiera del mismo país, pero de otro nivel socioeconómico, sino contra mí mismo. Es decir, yo tengo un criterio o un estándar de calidad que debo de alcanzar. En este momento me encuentro en un cierto nivel y cada vez que me evalúen voy a ver qué tan lejos o tan cerca estoy de cumplir ese estándar. Si avanzo o retrocedo. Ahí podremos decir entonces que, por ejemplo, la evaluación la podríamos utilizar correctamente, pero también la podríamos utilizar incorrectamente. Una que debe de ser, o sea, el deber ser debería de ser para, valga la redundancia, para medirme, para identificar mis áreas de oportunidad, para incluso si quisiera comparar mis resultados con los de la otra institución, pues igual, a ver qué buenas prácticas estás realizando tú, que a lo mejor y yo pudiera aprender para mejorar mis resultados, porque mis condiciones pues son unas y las tuyas son otras. Y lo mismo sucede, por ejemplo, frente a los resultados que obtuvo México, entre los que obtuvo Chile aquí en Latinoamérica, pero también Singapur, Finlandia. A ver, mirar qué están haciendo, de lo que podamos aprender. Y un mal uso es ese que luego amarillista que sale en los periódicos de México en el peor ranking. Países reprobados. Ajá, países reprobados y reflejo de la mala educación que se imparte. Y muchas veces yo creo que no le damos el uso o no sabemos leer e interpretar esos resultados, pero va de la mano de todo lo que hemos comentado. No tenemos una cultura de la evaluación, ni la podemos entonces utilizar como es debido. Así es, coincido contigo, Luz. Y no sé qué piensan ustedes también acerca de las diferentes realidades de los estados. No es lo mismo los resultados que obtenemos en el sur del país, en poblaciones alejadas de la cabecera municipal, a los resultados que tenemos en las grandes ciudades. Exactamente, de hecho hay una gran disparidad entre la educación, los resultados que se obtienen en estos estados del sur como los que se obtienen del norte, y eso se ve reflejado también después en otros indicadores que nos dicen, bueno, ahí hay calidad o no, desde calidad de vida me refiero, hasta calidad educativa, porque los que están más pegados al norte tienen otras condiciones que las del sur, y entonces vamos arrastrando todos esos resultados a lo largo del tiempo. Y fíjate, Luis, me llama mucho la atención esto que comentas de cómo la evaluación, por así decirlo, centrada en la persona. Hay un reportaje de Michael Moore del éxito educativo en Finlandia y demás. Y hay una parte del reportaje que a mí me llama la atención, que repiten mucho en este reportaje. No sé si fue la intención, no he hecho ese análisis, pero
decían mucho centrado en la persona, ¿no? La importancia por el alumno, el interés por el alumno, y que ese es el interés de los docentes, ¿no? Me viene a la mente un profesor de matemáticas que le decía el que hace el documental, dice, es que mi interés es que sea mejor persona. Y coincide con lo que tú comentas, ¿no? Ese interés, la evaluación como medio de no mejorar a todos, sino a mejorar a uno. No sé si me explico, o sea, esa es de evaluación centrada en la persona. Sí, o sea, lo que quieres decir, si lo estoy interpretando bien, es tendríamos que repensar a qué le vamos a llamar educación. Es un proceso exclusivamente humano y humanizante, es decir, que va orientado al perfeccionamiento de cada persona. Y en ese sentido, los resultados de la evaluación nos podrían retroalimentar para saber qué estrategias en nuestras clases podríamos implementar para ofrecer un aprendizaje más personalizado. No quiero decir individual, sino que vaya a atender los diferentes intereses, capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, etcétera, de cada estudiante. En ese sentido, la evaluación tiene el poder de retroalimentar al profesor y de hacerle tomar conciencia de las áreas de oportunidad de sus estudiantes para trabajar con cada uno de ellos en lo personal. Y ahorita esto que comentaba el doctor Edgar me hizo recordar la pregunta que hace unos instantes acerca de las dimensiones de la evaluación. Y me gustaría retomarlo por lo siguiente, porque podemos identificar la evaluación dentro del aula, en donde el profesor que busca el desarrollo, la formación de sus estudiantes, es como una evaluación en una dimensión micro. Pero también hablábamos de las evaluaciones a gran escala y no me gustaría que después hubiera una confusión de, bueno, pues es que entonces no sirven de nada esas evaluaciones a gran escala. Me gustaría poner sobre la mesa la siguiente idea. Ahorita escuchándolos se me vino a la mente. No quiere decir que la evaluación a gran escala sea mala o que no le debamos hacer caso, sino más bien que hay dimensiones de la evaluación en la que el profesor puede actuar, en este caso en el aprendizaje y aprender de esas buenas prácticas, pero esos resultados de PISA finalmente como sistema educativo sí nos está diciendo algo. No los debemos de dejar pasar y decir, bueno, pues es que nos están comparando contra Finlandia. Y entonces regresaríamos al argumento que dice nuestro presidente de que está descontextualizado. Yo no me fijo en eso, me fijo en mi país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues tiene mucha razón, Luz, en el sentido de que hoy más que nunca vivimos en un mundo global y siempre es importante saber cómo nos miramos a nosotros mismos en contraste con los demás, sin por ello querer decir que a fuerzas tengo que alinearme y tratar de hacer lo mismo que hacen en otros países porque son dos realidades diferentes. Al final, el mundo del trabajo ya está abierto a cualquier persona. Hoy día, cuando se ofrecen plazas de trabajo, por ejemplo, en nuestro país, no solamente estás concursando contra mexicanos, estás concursando contra todas las personas del mundo que pueden llegar a trabajar a distancia. La pandemia nos lo enseñó, ¿no? La educación a distancia, el trabajo a distancia y también la educación a distancia. En ese sentido, creo que tiene mucha importancia el poder leer qué significa cómo nos encontramos nosotros como país en contraste con los países que son miembros de la OCDE, que justamente de ahí se desprenden los exámenes PISA, y poder en cierta medida también empezar a tomar acciones para ir mejorando poco a poco el nivel de calidad educativa que tenemos en nuestro país. Entonces, en todas las dimensiones podríamos hacer algo como docente, pues a lo mejor y tomar como referencia, oye, pues en mi grupo, yo con mi labor docente, ¿qué puedo hacer para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? Pero también a nivel directivo en las instituciones, a nivel gubernamental, a ver qué está pasando, por qué tenemos estos resultados. La inteligencia artificial nos reta a repensar qué y cómo aprendemos. Yo quería comentar otra cosa. No sé, unida la evaluación con la tecnología, ¿cómo podríamos generar una sinergia entre estos dos
mundos. Pues, sí, entre estos dos mundos, aunque a veces se ven separados, pero ¿cómo lo podemos hacer para que haya mayor calidad y mejor evaluación? Eso es muy importante, la reflexión que acabas de poner sobre la mesa. Gracias a que existen plataformas para la gestión del aprendizaje, donde tú puedes llevar a cabo actividades de aprendizaje en interacción con la plataforma, se van generando métricas. Esos resultados se van almacenando en la memoria de las plataformas y además de que te permiten analizar el progreso o el rezago educativo de los estudiantes, ahora que ya se está incorporando cada vez más la inteligencia artificial, los mismos algoritmos van aprendiendo y van reconociendo qué es lo que más trabajo le cuesta a un estudiante en particular. Y entonces se dan cuenta que está obteniendo malos resultados en determinado contenido de aprendizaje, en la misma plataforma le empieza a mandar de forma automática actividades de aprendizaje, lecturas, ejercicios, juegos relacionados con eso en lo que está fallando. Entonces la misma plataforma le ayuda al estudiante a subsanar aquellas áreas en las que están mal. Es parte del aprendizaje adaptativo, ¿no? En donde a través de las métricas de las evaluaciones que va realizando el estudiante, pues se va generando la propia ruta de aprendizaje del estudiante. Efectivamente, y la plataforma pues hace las veces del profesor, además le ayuda al profesor. Es un valioso asistente del cual se puede echar mano, porque de esa manera el mismo algoritmo con el que está programada la plataforma resuelve el tema tan complejo que es darle seguimiento a cada alumno en lo particular. ¿Y cómo superar el tema de inteligencia emocional y tecnología aplicada en ámbitos educativos? Es una polémica, no creo que la dirimamos actualmente, pero ¿cómo armonizar esto? Porque seguimos escuchando que tal universidad o tal estado ya prohibió el uso de dispositivos móviles. Noticias al contrario que dicen, no, pues estas manifestaciones que prohíben hoy la inteligencia artificial, es como cuando hubo manifestaciones por el uso de calculadoras en los 50. ¿Cuál sería el punto medio? ¿No? Entiendo que es un tema muy amplio, pero ¿cómo armonizar estos dos mundos? Bueno, aquí definitivamente la respuesta depende de cómo el estudiante va a utilizar la herramienta. Al final, no son otra cosa más que herramientas, las tecnologías. Es muy importante el hardware, es muy importante el software, saberlos manejar, sobre todo en el mundo actual que todo está movido por tecnología, pero lo más importante es el mindware del alumno y el mindware del profesor. ¿Para qué lo utilizas y cómo lo utilizas? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de ChatGPT. ChatGPT le puede ayudar al estudiante a generar ideas para desarrollar trabajos, elaborar proyectos, etc. El gran problema es cuando el estudiante se vuelve completamente dependiente de la tecnología y ya no hace más cosas por él mismo, sino que se vuelve pues tecnodependiente y de esa manera pues empieza a caer en lo que podríamos denominar deshonestidad académica, porque ya no es él el que genera el contenido, sino le deja la responsabilidad a la inteligencia artificial. Yo, en lugar de prohibir el uso de las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, yo la promovería, pero de forma responsable y de forma inteligente. Es decir, si ahora ya tenemos tecnología que me resuelve ciertos problemas mecánicos o técnicos que antes me quitaban tiempo, ahora lo que voy a hacer es que voy a elevar mis niveles de exigencia y entonces, en lugar de pedirle al alumno lo que antes le pedía, le voy a pedir aún más. ¿Por qué? Porque ya tiene en sus manos la información que antes le costaba tanto trabajo localizar y recuperar. Y ahora lo que podemos hacer con los estudiantes es decirles, ok, se vale utilizar esta herramienta, pero además me vas a compartir los prompts. Es decir, que me puedas proporcionar las indicaciones que le diste la herramienta
para que te generara los resultados. Y también me vas a dar los resultados que te arrojó, para que yo, profesor, pueda comparar qué te dio la herramienta, qué estás entregando tú y cuál fue tu lógica de pensamiento, los procesos mentales que seguiste para poder llegar al resultado de la mejor manera posible. Me parece bien interesante, ¿no? Porque en este ejemplo que nos acabas de dar, estás hablando de formación de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, incluso a veces pensamiento complejo, del estudiante que puede, que puede aprovechar un profesor con algo como el ChatGPT, que a veces da mucho miedo, ¿no? Hace 2 semanas una compañera docente me decía, ¿qué hago con el ChatGPT? ¿No? Le dije, bueno, mi respuesta fue, pues intégralo, ¿no? Un poco como lo acabas de comentar, ¿no? Pero no, a veces nos da mucho miedo este mundo de la tecnología en ámbitos educativos y en ámbitos, sobre todo, de evaluación. Sí, por la desonestidad académica que puede propiciar, ¿no? Si el alumno no hace explícito que lo utilizó y si no transforma los resultados que le proporciona y los entrega tal cual. Y eso también me hace pensar a mí que, y regresando un poco también al tema central de nuestra charla del día de hoy, la evaluación, ¿no? O sea, si yo como docente les dejo, porque generalmente cuando yo le dejo una actividad es para evaluar, ¿no? Para medir que realmente está aprendiendo, para verificar. Entonces, si yo le doy un sentido de, bueno, es para calificar, para medir, que es como un tanto, un objetivo un poco reducido, pues entonces el estudiante puede utilizar el ChatGPT y lo resuelve y entrega su tarea y ya. Pero si yo como docente, como tú decías, cambio mi mindwork y digo, bueno, es que quiero una evaluación realmente formativa, que al estudiante le sirva para identificar cuál es su estado actual de aprendizaje, qué le hace falta mejorar, pues entonces se convierte la evaluación y esa herramienta pues en realmente pues una evaluación formativa y realmente un reto para el estudiante de, a ver, me falló esto, ¿cómo le puedo mejorar para llegar al siguiente nivel, no? Sí, sobre todo se convierte en una evaluación que enseña a pensar, en una evaluación que retroalimenta, en una evaluación que enseña a aprender y que hace consciente al estudiante de lo que le está funcionando para aprender y lo que no. Y de esa forma el estudiante pueda mejorar no solamente en el aprendizaje del contenido, sino mejorar sus estrategias para aprender. Ajá, sus propios procesos. Pues ya para ir cerrando esta charla que realmente me ha parecido muy interesante, ¿qué nos recomendarías como sociedad en general, como una instancia, una autoridad política, como un directivo, como nosotros mismos como docentes y como estudiantes, para que realmente le demos un sentido formativo a la evaluación? Bueno, lo primero es que hay que perderle miedo a la evaluación y sobre todo perderle miedo a equivocarse. Porque normalmente la evaluación lo que detecta son los errores. Y si no hubiera habido errores en la historia de la humanidad, no se hubieran hecho los grandes descubrimientos de la ciencia. Muchos de los descubrimientos de la ciencia son errores. Entonces, lo primero que tendríamos que cambiar en nuestros paradigmas es que el error es una fuente de conocimiento, es una fuente de aprendizaje, y la evaluación no debería ser vista como una forma punitiva, ni tampoco de control de poder, como tú lo mencionabas, de poder incluso hasta político, sino la evaluación como una estrategia que me lleva a mejorar de manera continua y que me invita a superarme para alcanzar ese ideal de calidad al que todos aspiramos. Y aquí una frase que me vino a la mente con esto que comentaba Luis. Tomás Alva Edison decía, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Exacto. Me vino a la mente con esto que decía. Sí, completamente de acuerdo, sí. Así es, lo más importante a veces es ese proceso de aprendizaje, más que el resultado y el error en sí mismo, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, por esta charla tan amena, interesante, que nos hizo plantear y reflexionar mucho en torno al verdadero sentido y significado que tiene la evaluación. Pues espero que los que nos escuchan se lleven grandes ideas para aplicar en uno mismo y, bueno, también si somos docentes, en el aula. Muchas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia. Encantado, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez.
Claro que no. Visión Educativa Anáhuac, un podcast de la Facultad de Educación y Humanidades.